Listo. Muy buenas noches. Qué rico volvernos a conectar por este medio. Hoy estoy feliz de compartir este rinconcito de nuestra casa y este momento con mi hija. Les damos la bienvenida a esta su casa. A veces uno se pregunta realmente qué es la iglesia. ¿Voy a la iglesia? ¿Estoy en la iglesia? ¿Pertenezco a la iglesia? Y yo creo que estas son preguntas que valen la pena hacérselas siempre. ¿Qué es la iglesia? ¿Estoy en una iglesia? ¿Pertenezco a una iglesia? ¿O soy la iglesia? Y es tan hermoso cuando la respuesta a todas esas preguntas apunten primero al Señor Jesús como cabeza de la iglesia. Y apuntando al Señor Jesús como cabeza, podernos ver a nosotros como cuerpo. No le tengo miedo a tener una iglesia, no. La iglesia no se tiene virtual, la iglesia se lleva en uno mismo, se lleva en nuestras relaciones, tanto dentro de casa como fuera de casa. Pero el poder llegar a otros a través de este medio se ha convertido en una gran bendición. A través del internet, del Facebook, del YouTube, se trascienden las fronteras, se trascienden los obstáculos, se trascienden las manifestaciones. De verdad que es una bendición. Eh, Alguna vez alguien me dijo, es que el Señor cuando le da a uno una profecía es que irás a las naciones. Y uno piensa que va a estar viajando con diferentes aerolíneas, se irá a diferentes países, pero ahora uno va a las naciones a través de este medio. Así que es una bendición podernos conectar, es una bendición poder transmitir este mensaje sabiendo que es un mensaje que viene de Dios, que tiene el poder transformador de su Espíritu Santo y que a través de este medio el Señor nos está llevando a las naciones, a ser discípulos a las naciones. Así que a los que se están conectando, bienvenidos, y a los que irán a ver esto en diferido, sean también bienvenidos. Le pido al Señor que este sea un tiempo que enriquezca no su conocimiento solamente, sino que enriquezca su fe. Que ustedes cuando mediten sobre lo que estamos aquí enseñando, puedan sentir que su nivel de intimidad con el Señor es más profundo, es más cercano, es más fácil, porque a veces hacemos complicado el acercarnos a Dios. En algunas religiones es tan complicado acercarse a Dios porque tiene que llenar una serie de requisitos, porque tiene que hacer unos sacrificios tremendos como de desplazarse a lugares recónditos, de desplazarse de manera sacrificial. Yo soy de Colombia y allá hay un lugar que se llama Monserrate y desde chiquitica me parecía terrible ver a las personas subiendo de rodillas en las piedras, sangrándole sus rodillas, pero se sentían bien consigo mismo a través del dolor y eso me parecía tremendo. Y es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, poder a través de estos en vivo de los miércoles que hemos titulado Orando con entendimiento y revelación, orando con sabiduría y revelación. ¿Por qué? Porque si la oración tiene poder, tenemos que ir a la fuente del poder de la oración. La oración no tiene poder en tu boca, la oración no tiene poder en tus rodillas, la oración tiene poder en a quien tú te estás dirigiendo, con quien tú estás conversando. Porque a veces la oración parece más una grabadora, de esas que uno pone y se graba uno mismo y dice palabras y ya queda ahí en el recorder, se llama, recorder, como que sonaron bonitas. No, la oración es la forma como nos relacionamos, tanto como nos relacionamos en la parte humana, como nos relacionamos con el Señor. Así que es el tiempo, este es el tiempo, en este tiempo de tantos cambios, de tanta tecnología, es el tiempo que entendamos el verdadero valor de la oración, que es su presencia, porque eso es lo que hace eficaz la oración, su presencia. Porque la palabra de Dios dice que en su presencia no solamente hay plenitud de gozo, en su presencia hay poder. Yo no sé cuál es la necesidad que tú tienes hoy, cuál es esa necesidad que has venido delante del Señor a ponerla día tras día, de salud, de finanzas, de restauración, de salir de tu depresión. Pero hoy te digo que si entiendes
y te conectas con el Espíritu de Dios que está aquí, que está allí en el lugar donde tú nos ves, te conectas con el Espíritu Santo, esta palabra tiene el poder de transformar tu corazón, de transformar tus circunstancias, de transformar tu salud, de darte el privilegio de ver obrar a Dios con el poder que emana de su presencia. Ante su presencia tiene que pasar algo, no ante nuestras palabras, no ante nuestras oraciones de aquí para afuera, sino en su presencia. Y si es necesario guardar silencio en su presencia, aún el silencio tiene un poder maravilloso. El silencio nos permite escuchar con claridad, el silencio nos permite ver a Dios con tranquilidad. Así que vamos a orar para dar comienzo a nuestro tema de hoy. Hemos venido hablando sobre acercarnos a Dios con sabiduría y entendimiento, y hoy vamos a tocar un tópico hermosísimo, un tópico que puede ser, como dice una amiga, la cereza del pastel, y ese es ver a Dios como Padre. Hemos visto a Dios, nos hemos acercado a Dios como un Dios fiel, nos hemos acercado a Dios como un Dios de pactos, nos hemos acercado a Dios como un Dios de gracia y misericordia, nos hemos acercado a Dios como un Dios creador, como un Dios soberano, como un Dios todopoderoso. Pero cuando llegue a tu vida la revelación de que te puedes acercar a Dios como tu papá, eso lo va a cambiar todo. Así que vamos a orar para poder entrar en este tema maravilloso, maravilloso, maravilloso de Dios Padre. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por el regalo que nos das de conectarnos a través de este Facebook Live, Dios, para llevar lo que has puesto en nuestro corazón, Señor, en estos miércoles, de entrar en tu presencia de una manera tal vez de la que nunca antes lo hemos hecho, Dios. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que tú eres Dios todopoderoso, Dios fiel y misericordioso, Dios de pactos que no cambia ni se inmuta, sino que hace como quiere, y sus planes nunca son a la ligera, sus planes son planeados desde la eternidad para la eternidad. Gracias, Señor, gracias por ese regalo maravilloso que nos das de poder hoy llevar tu palabra. Pon tu palabra en la boca de mi hija Estefanía, en mi boca, Señor. Gracias porque el pastor nos da el privilegio de compartir en este tiempo, Dios, con su autoridad y con su respaldo también, Señor, como cabeza de esta iglesia, Señor. Yo te doy gracias por eso, Señor, porque somos un cuerpo, Dios, y unos a otros nos podemos edificar. Yo te pido que a través de esta palabra, nuestros hermanos que la están escuchando, la van a escuchar después, puedan ver, Señor, el poder de tu palabra para transformar sus mentes, sacar toda mentira que hayan creído, derribar toda fortaleza mental que no les permita entender y discernir tu sabiduría, tu tiempo y tu propósito. Oro en el nombre de Jesús para que tu palabra en el corazón de mis hermanos traiga liberación, traiga sanidad a sus sentimientos y a su mente, y traiga el poder, Señor, de sanidad sobre sus cuerpos, Señor. No hay cáncer, Señor, que se resista a tu palabra, Dios. Tu palabra que eres tú, Señor Jesucristo. Clamo en el nombre de Jesús que a través de esta oración, a través de esta enseñanza, tu poder sea desatado en cada parte de mi cuerpo, en cada parte de mi familia, en mis finanzas y en mis relaciones, Señor. Yo te alabo y te bendigo. En el nombre precioso de Jesús, amén, amén. Carlos, déjame darte un saludo muy especial. Carlos Díaz, es un regalo para nosotros tenerte hoy conectado en Facebook Live. Angelita, bueno, a todos los que nos están viendo, sean bienvenidos. Si quieren, déjenos su mensaje por Messenger, para estar orando por sus peticiones, para interceder, porque la oración del justo puede mucho, y nosotros hemos creído en la justicia de Cristo y nos paramos en la brecha por ustedes para clamar delante del Padre que se haga conforme a su voluntad, porque su voluntad siempre es para sanarnos, para bendecirnos, para transformarnos y permitirnos conocerlo más. Bueno, como les decía, venimos hablando sobre el regalo precioso de acercarnos a Dios de la manera como Él quiere que nos acerquemos. Y con mi esposo hemos tratado el tema del Dios de pactos y cómo es importante de entender en el pacto que nosotros estamos.
en el pacto de la gracia, en el pacto del favor de Dios. Porque, ¿qué es en sí el pacto del favor de Dios y el pacto de la gracia? No es más que el primer pacto que hizo con Abraham, aquel en el que el Señor quiso revelarse a Abraham de una manera íntima, de una manera cercana, no de una manera lejana. Y por eso es tan importante, y hacemos énfasis siempre en la iglesia, de entender el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Por qué el antiguo pacto? Porque estuvo dado en un momento de la historia que ya pasó, para un pueblo específico en unas condiciones específicas, pero que ese pacto, el antiguo pacto, el sellado con esa relación que tuvo el Señor con Moisés y a través de Moisés con su pueblo, es un pacto que vino a ser derogado y a ser cambiado por nada menos y nada más que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. O sea que la autoridad del nuevo pacto no la da Pablo, la autoridad del nuevo pacto no la dan los evangelios, la autoridad del nuevo pacto no la da Pedro o no la da el concilio. La autoridad del nuevo pacto viene dada por la palabra expuesta por el Señor Jesucristo. Él es el que viene a sellar esta nueva temporada. No la temporada de la ley, sino la temporada de la gracia. Y hoy cuando escribía acerca de cómo poder intimar, cómo poder venir delante del Dios Padre, definitivamente hay que hacer una diferencia entre la ley y la gracia. Porque en el Antiguo Testamento, cuando el Señor empezó a revelarse a Jacob, a Abraham y a Isaac, siempre se reveló como el Dios Todopoderoso. Y de hecho hablaban del Dios de Jacob, del Dios de Abraham y del Dios de Isaac. Y ese fue el primer acercamiento de la humanidad con Dios. Pero Dios se quiso acercar a nosotros. Entonces ahí empieza Génesis. Pero Génesis empieza en Génesis 1:1. Cuando habla de la creación, y definitivamente la palabra de Dios es el plan de Dios. En la Biblia encontramos el plan de Dios y uno a veces dice, pero ¿qué es el plan de Dios? Y como que uno habla del plan de Dios de manera genérica. Y hoy lo podía entender y estructurar de una manera más concisa cuando escuché una prédica que hizo Majo Solís, que me encanta, y ella decía que pudo entender mejor el antiguo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un personaje principal. El hilo conductor de la Biblia es Jesús. Y cuando tú vas al Antiguo Testamento, para poder encontrarte con Jesús, para poder ver a Jesús en aquellos tipos de los que habla el Antiguo Testamento, la roca, las pieles del animal que fue sacrificado, que están apuntando a Jesús. El Antiguo Testamento no apunta ni siquiera a nuestro padre Abraham o a Moisés o al rey David. Apunta a Jesús. Y cuando tú entiendes y puedes a través del Espíritu Santo encontrarte con ese Cristo, porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios es Jesús. Porque cuando Él nos crea, en la primera parte de la Biblia, habla sobre la creación, la hermosura de todo esto que ustedes pueden contemplar, que el Señor nos ha permitido tener atrás de nuestras espaldas en nuestro patio. Es su creación, los árboles, la naturaleza, las ardillitas, las lizards, las cucarachas, que no son tan lindas, pero hacen parte de su creación y de su propósito. Así que esa forma como Dios se está relacionando con la humanidad, el Dios creador, hace parte de su plan, pero su creación tiene el maestro de la creación misma, y tiene que ver con la Trinidad. De ahí cuando Juan dice, en el principio era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos está enseñando el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y esa es la forma como Dios quiere que nos acerquemos a Él. No a Dios lejano, sino a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde Génesis hasta Apocalipsis.
Cuando el Señor se empieza a relacionar con Abraham y empieza a mostrarle su grandeza, su poder, su señorío, y llega al punto de la historia donde el pueblo es llevado a esclavitud durante 400 años, donde la mentalidad ya no era la mentalidad de un Abraham, de un Isaac o de un Jacob, que jamás fueron esclavos, sino fueron bendecidos por Dios, fueron sacados por Dios, escogidos por Dios, pero no desde la esclavitud. No desde la esclavitud, su mentalidad nunca fue de esclavitud. Pero cuando llega el tiempo en que ellos fueron llevados a Egipto a esclavitud, toda esa mentalidad patriarcal se perdió. Por eso hablaban del Dios lejano de Abraham, del Dios lejano de Jacob, del Dios no lejano para Abraham y Jacob, sino el del Dios lejano para ellos, que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero ellos simplemente podían pensar en el rey, en el amo, en el Señor, en aquel que le debían toda su servidumbre, el servicio. Para ellos no era lógico entender a un Dios íntimo, porque con el rey jamás pudieron llegar a tener intimidad. Así que la forma como el pueblo se relacionó con Dios no fue desde la intimidad, fue desde la esclavitud, fue desde el yugo opresor del amo. Por eso Dios, cuando empieza a revelarse a ellos, a través de los nombres, a través del Dios todopoderoso, del Dios que sana, del Dios que libera, del Dios que restaura, del Dios victorioso, del Dios que guerrea, a través de todo eso, Dios quería romper con esa mentalidad que traía el pueblo de un Dios lejano, para volver al comienzo cuando se le reveló a Abraham y oyó la voz y él le dijo, Señor. Y esa es la restauración que viene a ser Jesús, de la voz primaria, de siempre que Dios quiso que su pueblo escuchara, que su creación escuchara, y era la voz del Padre. Dios siempre ha sido Padre. Dios no nos creó para ser sus marionetas. Dios nos creó para ser suyos, para hacernos su posesión, su posesión. Yo creo que la forma más dulce como el pueblo judío ve a Dios, acercándose de alguna manera a la revelación del Padre, es cuando dice que ella es el la niña de sus ojos. Eso dice que es Israel para el Señor, la niña de sus ojos. Y eso tiene tanto que ver con la paternidad, pero solo a través de Jesús se puede entender la paternidad. Y cuando uno entiende la paternidad, la forma de oración cambia. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y mira tú que eran los más religiosos. El pueblo judío es un pueblo religioso que tiene sus días de fiesta y tienen un montón de días de fiesta que están determinados por las formas como se ora y como se celebra. Tienen oraciones para todo. Entonces la oración no era el problema. El problema era cuando le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús dice, empieza con Padre. Yo creo que ahí mató a todos los que lo oían, porque ¿cómo este ser humano puede dirigirse a Dios, que ni siquiera le dicen Dios, no, sino de separado Dios, o como lo llaman ahora los que quieren judaizar, ¿cómo le dicen? El Altísimo, no me acuerdo, ¿cómo le dicen? El Eterno. Ese era el pueblo que estaba en opresión, aquel que no era capaz y no se sentía digno de dirigirse de manera cercana al Padre. De manera cercana al Padre. Así que, mi hermano, si quieres entender al Dios Padre, tienes que entender que la ley te puede acercar a Dios, pero que solamente Jesucristo te puede llevar al Padre. Si estás orando bajo la ley, tú nunca puedes referirte a Dios como tu papá. Pero si tus oraciones y tu relación con el Dios Todopoderoso
está basada en la obra de Cristo, puedes entrar confiadamente al trono del Padre para encontrar en el Padre el oportuno socorro. La palabra Padre lo cambia todo. Para todos, Dios es todopoderoso. Dios es el creador, llámelo como lo llame. Dios es la fuente de poder. Para todos, Dios es. Pero el Padre únicamente es para aquellos, como dice Juan, más aquellos que lo recibieron, que creen en el nombre de Jesús, porque la paternidad de Dios está revelada en el nombre de Cristo. Cuando dijo, no escatimó el ser igual a Dios para hacerse hombre. Y a través de ese sacrificio, porque el sacrificio mayor de Dios, vuelvo y le repito, como lo he dicho muchas veces, no fue la cruz, aunque también el sacrificio es descender de su divinidad, de ser Dios, a hacerse hombre, con una sola su mente, con un solo propósito, adoptarte. Porque tú puedes tener hijos naturales aún sin quererlos, pero la adopción conlleva un deseo profundo de pagar lo que sea con tal de tener un hijo que no se puede tener naturalmente. Y nosotros naturalmente no podemos ser hijos de Dios, somos la creación de Dios, pero a través de Jesús podemos ser llamados sus hijos. Y al ser llamados sus hijos podemos acercarnos a Él como Padre. Amén. Esto me emociona. A mí también. Es un... Ay, ¿dónde pongo esto? En tu camisa. Ok. Ya voy, un momento. Es un honor y privilegio estar acá. Pues estoy acá, pero generalmente detrás de la cámara, porque amo recibir, pero también es un honor estar acá para compartir y me parece muy importante lo que estamos hablando y hay que tener en cuenta que este mensaje es liberador, porque como decía mi mamá y mi pastora, en Génesis hubo un rompimiento y nuestra mentalidad cambió, porque el pecado y Dios no van juntos y fue el pecado que separó a su creación, a sus hijos con Dios. Y ya no le veían como padre, sino tenían miedo y se escondieron. Y aún así Cristo, Dios, fue hacia Adán y Eva y les preguntó por qué se esconden. Y ahí hubo como un foreshadow, no sé cómo se dice eso en español, cuando hizo vestimientos y tuvo que hacer un sacrificio, vestiduras para Adán y Eva. Y eso fue como un destello, como una revelación hacia el futuro, como una profecía hacia lo que iba a venir, el sacrificio de Cristo. Entonces me parece muy importante reconocer lo liberador que es llamar a Dios Padre, porque no se pueden olvidar que en el Antiguo Testamento, solo para acercarse a Dios, obviamente tenían que hacer un sacrificio. Y el que hacía, y yo digo esto varias veces, el que hacía este sacrificio era el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote no tenía las vestiduras apropiadas, no era santo, entraba a esa presencia del Señor y se convertía en cenizas, porque Dios es tan poderoso, tan soberano, tan luz, perfecto, que uno ni se puede atrever a entrar a su presencia, y ni puede entrar a su presencia sin su ayuda, sin Cristo. ¿Cómo puede atreverse a llamarlo Padre? Entonces es importante reconocer ese cambio de mentalidad de esclavo a hijo. Por eso no debemos tomarlo a la ligera, porque ni tú ni yo nos merecemos ese privilegio de conocer a Dios, porque cuando Dios dice, estad quieto y conozcan que soy Dios, eso es más que conocer unos hechos históricos. La palabra conocer, como nos ha enseñado nuestro pastor, viene de la palabra griega gnosis, que también es usada en el Antiguo Testamento para decir intimidad sexual. Es una intimidad tan profunda que a eso lo compara Dios, a conocerlo, porque Él no solo quiere que conozcamos acerca de Él, Él quiere que lo conozcamos,
Y como decía nuestra pastora, la única forma de conocerlo íntimamente es a través de su Hijo. Ese ha sido su anhelo, su deseo desde un principio. Y desde ese principio tenía aparejado entregar a su propio Hijo para ti, para mí. Por eso es tan importante tener en cuenta esto, que hemos ido de una mentalidad de esclavo, de temor, de no saber cómo acercarse al Dios Altísimo, porque obviamente tiene todo el derecho de llamarse, el único que tiene el derecho para llamarse el Dios Altísimo, como decíamos, el Eterno, Yahweh. Ni pronunciaban su nombre, su pueblo en el Antiguo Testamento, porque así de santo es. Y me encanta esa reverencia. Amén, ese respeto. Y ese respeto es importante, pero ese respeto no debe ser un obstáculo para entrar en intimidad con Él, porque Dios no solo quiere que lo llamemos Rey, sino Él quiere que lo llamemos Padre, y eso vemos en Romanos capítulo 8. Puedes empezar desde el primer versículo, pero yo voy a empezar desde el versículo 15, y dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. No solo amigos, no solo súbditos, hijos de Dios. Y así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Y mira lo que dice después, dice: pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Y hay mucho en estos 3 versículos. Empecemos con el primero: y ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud, un espíritu que los esclavice al miedo, porque obviamente la oscuridad le tiene miedo a la luz, huye de la luz. ¿Por qué? Porque la luz expone, y Dios es esa luz, y uno estando en la oscuridad, la luz expone nuestro pecado, y ahí uno se da cuenta que no merecemos su perdón, que no merecemos ser llamados hijos, que no merecemos su amor. Eso es lo que pasa cuando nuestro pecado es expuesto a la luz. Duele. Duele porque uno se siente incapaz de uno mismo llegar a intimidad con Dios, porque el pecado no lo permite hacer eso. Pero nos avergüenza. Es esa mentalidad de miedo que dice acá. Pero a través de Cristo hemos recibido al Espíritu Santo, que nos adoptó como hijos, como sus propios hijos. Y eso nada ni nadie lo puede quitar. Eso es tuyo, eso es mío. Y puedo con certeza, como dice acá, confirmar que somos hijos, con certeza llamarlo Abba Padre. No solo Dios Todopoderoso, sino Papito. Papito. Y muy pocos tienen ese nombre. Yo solo llamo a uno Papito, pues a un ser humano imperfecto, solo a uno lo llamo Papito, y es a mi papá, que por la gracia del Señor puedo tener esa relación de intimidad, y yo sé que no todos lo tienen, y por eso para muchos es difícil llegar a ese punto de llamar a Dios Padre, porque no saben qué es eso, porque no han tenido una buena relación terrenal con su propio Padre, o algunos ni han tenido Padre. Y hay que reconocer eso. Es fácil para unos que se han tenido un padre terrenal toda la vida decir: sí, Dios es mi Padre, así como mi Padre me ama, Dios me ama. Pero ¿qué pasa con las personas que no han tenido esa experiencia de un papito, al llamar papito, y uno llamarse hijito, y saber que en su papito puede descansar, en su papito puede esconderse, o puede tener la certeza que su papito o su mamita lo van a cuidar? Y Dios te ve a ti y dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Aún si no has experimentado eso con un padre, una madre biológica, Dios viene a redimir todo, hasta eso. Entonces cuando dice:
que no has recibido un espíritu que los esclavice. Es no solo para los buenos, o no solo para los que han vivido en una familia con un hogar con padre y madre, es para todos, para los de familias quebrantadas, para los que no saben qué es tener una mamá y un papá, para los que saben qué es ser adoptados por el sistema de hoy. Para todos está la adopción que viene a través del Espíritu Santo, para que nos podamos llamar hijos, hijas de Dios. Sí. Quería dar una anécdota que el Señor me permitió vivir precisamente ayer, porque acá la paternidad está dada por la adopción. Y si no entendemos qué es la adopción, tampoco podemos entender la profundidad de la paternidad a través de la adopción. Porque la adopción también tiene que ver con aquello, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque al que adoptan, cuando es adoptado, su partida de nacimiento cambia. Es como si hubiera nacido de nuevo, y lo digo porque tengo el privilegio de ser la nana de una niña adoptada. Y para mí ha sido una experiencia de revelación el haber pasado y verla crecer y ver su proceso de la adopción, y de verla crecer como la hija verdadera de sus papás, porque son sus papás. Ella es adoptada y lo más tremendo, tiene 5 años y ya sabe que es adoptada. Ella ya sabe. Un día me dijo, ¿tú sabes que soy adoptada? Y yo quedé con Dorito Plop. Porque con 5 años los chinos de ahora nacen con un chip súper adelantado. Pero ¿a dónde voy? Que Isabela, la niña que yo cuido desde bebecita, yo siempre le dije, Isabela, tú naciste del corazón de tu papá y de tu mamá. Tú no naciste de la barriguita de la mamá, de lo natural. Tú naciste del corazón de ellos. Tú eres la niña más deseada, la niña más anhelada, porque por lo general los niños que son adoptados a veces sufren traumas de rechazo. Y eso nos pasa a todos, por más buenos papás que tengamos. Los papás no somos perfectos, los papás fallamos de una u otra manera. Un divorcio dentro de un hogar, un hijo lo asume como una falla. Una adicción del padre, de la drogadicción, de la pornografía, del alcohol, del posponer, alguna adicción que la persona tiene, también la sufren los hijos. Y es una forma de fallarle a nuestros hijos. Así que nadie en esta vida natural puede tener un concepto de una paternidad perfecta. Y de hecho, así tengamos un papá buenísima, gente, precioso, hermoso, que jamás nos pegó, no es perfecto, porque el único perfecto es Dios. Porque el único fiel, como lo hablábamos hace 8 días, es Dios. Un papito puede cambiar de acuerdo a la situación. Un papá también puede entrar en depresión. Y esa depresión traer consecuencias de abandono a su familia, y sin quererlo, por las circunstancias, por muchas cosas que pueden pasar. Así que la verdadera paternidad y la claridad de lo que es una paternidad solo puede ser experimentada a través de Dios. Obviamente que qué bendición que nosotros como padres podamos tener la sabiduría de levantar a nuestros hijos para que puedan ver en nosotros un ejemplo tenue de lo que es la paternidad divina. Pero dentro de la adopción hay un documento en que a ese hijo que no nació de lo natural lo hace heredero de todo lo que es de sus padres. Y eso lo cambia todo, porque no importan las circunstancias en las que esta personita que fue adoptada nació, si fue pobre, si su mamá la quiso o no la quiso, ahora por ese nuevo nacimiento en esta nueva familia es heredera de todo lo que le corresponde a la familia. Y le contaba hoy a Memo y a Steffi que ayer me fui en scooter a pasear con la niña, ella en su scooter, una chiquitica de 5 años y yo una de 50, la scooter paseando, y me dice Isabela, me dice, Mimi, ¿tú sabes una cosa? Y le digo, dime, Isabela. Me dice, esta casa es mía. Y yo, claro, Isabela, esa casa es tuya. No, Mimi,
esa casa realmente es mía. Cuando mi papá y mi mamá se mueran, la chiquitina de 5 años diciéndome eso, esta casa y todo lo que hay en esa casa es mío. Oh my gosh, eso me dejó con el ojo saltón y el pelo volado, como dice un amigo mío, porque esa es la manera como nosotros debemos venir a ver a Dios. Porque Él dice que a través de Cristo nos ha dado una herencia. ¿Sabes cuál es el problema, mi querido hermano? Que tú no sabes a qué eres heredero, de qué eres heredero. Porque el mundo nos ha vendido una herencia superflua de plata. Y si lo único que tus papás te pueden dar es plata, es muy poco lo que te pueden dar. Porque la integridad, el carácter, la bondad, el amor, la paciencia y la sabiduría son enseñanzas y son herencias que no las compras ni con el oro ni con la plata. Así que la herencia tiene que ver con la paternidad. Y si una niña de 5 años es capaz de ver lo que le rodea es suyo, nosotros como hijos deberíamos tener a través de, no deberíamos, a través del Espíritu Santo tenemos la capacidad de ver de qué somos herederos. ¿Estás sufriendo con tu mente, con ganas de suicidarte, con ganas de acabar con tu vida, de no dar más? Acuerda que tu herencia es la mente de Cristo. Tu herencia no es tu mente natural, tu herencia es la mente de Cristo. ¿Estás ahogado por las deudas? ¿Estás que no puedes con tu situación económica? Tu herencia son las riquezas del Señor Jesucristo. Él es el dueño del oro y de la plata. En su mano está el poder de darnos la provisión y en su mano está el poder de darnos las riquezas. Ven delante del Señor para que te dé estrategia y sabiduría. Pues tal vez para que te compres la loto y te la ganes, no hay ningún problema. La única forma de no ganarse la loto es no comprándola, pero es muy difícil estadísticamente que la vaina pase. Pero yo sé que el Señor te da sabiduría para organizar tus deudas y salir de ellas. Te da el carácter y la entereza para enfrentar a tus culebras y ponerles la cara y salir adelante con un plan de pagos. Porque es que a veces nos venden un evangelio tan barato, proclámelo y recíbalo. Pacte y el Señor le devuelve. No, así no funciona. Porque a través de cada circunstancia de tu vida Dios está buscando 2 cosas. Una, mostrarte su paternidad, revelarse a ti. Y 2, formar tu carácter. Porque tu cuerpo va a ser transformado, pero tu carácter va a seguir siendo formado. Y esta es la tarea del Espíritu Santo aquí en la tierra. Formar nuestro carácter. Por eso, si aún como cristiano te miras al espejo o miras a tu esposa o miras a otro y le dices, ay, qué pena, es que yo soy así, aguante. Déjame decirte que no has pasado de los rudimentos y te falta comer alimento sólido que te haga madurar. Porque el proceso de maduración tiene que ver con el proceso de revelación de Dios, de su paternidad y de su plan para tu vida. Amén. Yo creo que hay poder en creer y como he aprendido a través de mis pastores, tu creencia determina tu vivencia. ¿Qué es lo que estás creyendo? Porque es importante reconocer que Dios es el único Dios, todopoderoso. Pero Satanás también sabe eso. Pero Satanás no puede llamar a Dios Padre. Amén. No tiene esa intimidad. Los demonios también saben quién es Dios, pero no lo conocen. Y eso es lo que hace un hijo y una hija. Eso es lo que marca la diferencia, que ellos con certeza, sin duda, sin miedo, se acercan a su Dios Padre. Sin miedo, porque lo conocen de una forma íntima. Y eso es lo que Dios anhela hoy contigo, intimidad. Y eso obviamente da como nervios, intimidad, porque eso requiere vulnerabilidad. Pero si tú no puedes ser vulnerable con Dios, que es Padre, que es tierno, que es todopoderoso y al mismo tiempo lleno de gracia,
¿cómo puedes ser vulnerable contigo mismo? ¿Cómo puedes ser vulnerable con los que amas? Entonces hoy te animamos que cuando oras con sabiduría y entendimiento, te des cuenta que al orar con sabiduría y entendimiento es el Espíritu Santo que te da el discernimiento para decir: estoy acercándome a mi papito, estoy acercándome a mi Abba Padre, quien me conoce todo, lo bueno y lo malo, y aún así dice: te quiero, me he revelado a ti, estoy tocando en tu puerta. Pero es tu decisión creer que no solo es Dios todopoderoso, Dios eterno, que lo es y siempre lo será, pero también de manera extraordinaria, de manera soberana, podemos llamarlo Abba. Abba. Y eso ha sido su plan desde el principio, aún con Abraham, porque fue por fe, por la gracia del Señor, que fue revelado Dios a Abraham. Y esa revelación siempre va a llevar una intimidad, porque Dios es un Dios relacional, Dios es un Dios íntimo, y eso se ve primeramente con Él mismo, Dios Padre e Hijo. Ellos son uno, ellos son el mejor ejemplo de intimidad, porque así se relacionan, en una intimidad perfecta, y es tan perfecta y tan generosa que han decidido extender esa intimidad con nosotros, su creación. Entonces sí valemos la pena porque Cristo nos ha llamado sus hijos por medio del Espíritu Santo. Pero hay que creerla. Ya deja atrás esa mentalidad de esclavitud que solo te permite llegar hasta cierto punto con Dios. Sí, yo conozco de Dios, yo sé que Él es todopoderoso, yo sé que Él creó el cielo y la tierra, pero no estoy seguro si me llama a mí su hija, no estoy segura si me llama a mí su hijo. Pues hoy yo oro para que sea el Espíritu Santo, porque solo, como dice la palabra, es el Espíritu Santo que permite que lo llamemos Abba Padre. Y dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Es una confirmación sobrenatural. Es una certeza que no viene de nosotros mismos, sino viene impartida por medio del Espíritu Santo. Entonces, si tienes dudas, déjalas a un lado y permite que el Espíritu Santo entre y te dé esa certeza. Que te deje descansar. Les voy a compartir muy rápidamente porque no sé cuánto tiempo tenemos. Ok. No me duele. Yo amo los micrófonos cuando hay algo que decir. ¿Qué iba a decir? Sí. Un día no podía dormir, estaba inquieta en la noche y no podía dormir. Y no me acuerdo tanto cuánto tiempo pasó, pero me acuerdo que en vez de dormir yo tuve una revelación, como una visión en mi cama, y veía una fuente, como una cascada cayendo a un lago, pero esa cascada no paraba de fluir y caer, y yo estaba a la orilla con una cucharita, o sea, ni una cucharita, teaspoon, y con esa cucharita estaba bebiendo de esa agua que venía de la fuente y se extendía al lago. Y Dios me decía: ¿por qué? ¿Por qué usas una cucharita? Si todo este lago es tuyo y no se va a acabar. ¿Ves esa cascada? ¿Cuándo ha parado? Nunca. Tengo una sobreabundancia, tengo gracia sobre gracia, y tú estás tomando una cucharadita, porque no entendía completamente que era hija, o sea, que heredera, que yo podía con libertad no solo, pues primero descartarme de esa cucharadita y entrar, sumergirme, nadar, flotar en el lago de su gracia.
porque no iba a parar de fluir. No le servimos a un Dios Padre de escasez, le servimos a un Dios Padre de abundancia. Y eso no significa que todos hemos sido llamados a ser millonarios, porque Cristo es abundante en todo aspecto. Y en el mejor aspecto y el mejor legado que podemos recibir es el legado de la fe. La fe que nos permite recibir su amor, recibir esa adopción. Entonces, y ese es el mejor legado que me han dado mis padres terrenales. Creer que soy hija del Dios Todopoderoso y del Dios Padre. Y entonces ahora ya no uso una cucharadita, porque no hay necesidad, porque Dios no vino a darme una cucharadita. Él vino a revelarse completamente y extender de toda de su gracia. Gracia hay para mí, gracia hay para mi mamá, mi pastora, mi pastor, gracia hay para ti y para compartir. Amén. Entonces esta adopción que hemos recibido o que el Señor te está llamando hoy a recibir, no es solo para que tú te la quedes, es para compartirla. Son buenas noticias. Pueden creer que ahora el Dios eterno, ¿puedo llamarlo papá también? ¿Puedo tener esa reverencia y esa intimidad? Ninguna otra religión ofrece eso, porque solo se encuentra en Cristo, en el cristianismo. Entonces, ¿qué estás recibiendo? ¿A qué Dios estás siguiendo? ¿El Dios de dinero? ¿El Dios de prosperidad económica? ¿El Dios solamente de milagros y de cosas buenas? ¿O el Dios que está contigo en las buenas y en las malas? El Dios que dice, puedes entrar, venir a mí como estés, cansado, con ganas de ya tirar la toalla, aún con miedo, aún con confusión. Dios dice, ven a mí, ven a mí. Así como uno puede ir a un papá, a una mamá, si tiene esa oportunidad, con sus preguntas, con sus quejas, con sus miedos, con sus victorias. Dios se goza de cada aspecto de nuestra vida. Y nadie dijo que la vida es fácil, pero con Cristo tenemos un guía, tenemos alguien que está al lado de nosotros, enfrente de nosotros, sosteniéndonos. A Él lo seguimos. Entonces a mí no me prometió ser millonaria, pero sí me prometió una sobreabundante porción de su gracia. Amén. Para pase lo que pase, saber que tengo la certeza de que soy hija, de que soy hija, de que somos hijos, de que ya no tenemos una mentalidad de esclavo ni de escasez, que podemos sumergirme en los ríos de gracia, de la fuente de amor de Cristo por la eternidad. Y eso le ofrecemos a su pueblo, donde están. Y con lo que tenemos lo damos con generosidad, porque eso hemos recibido. Una gracia y un amor generoso, una adopción generosa, que todo lo que le pertenece a Dios le pertenece a mí, y eso incluye su pueblo. Entonces todo lo que le duele, quebranta el corazón de mi padre, quebranta el corazón de su hija, porque ahora soy parte de una familia. Esto no es una adopción individualista, esto es una adopción comunal. O sea, tú no entras solamente a hacer la mano y ya el pie y la otra mano y la nariz se olvidan de esta. No. Entramos a un cuerpo donde Cristo es la cabeza. O sea, entramos a una familia. Y sabemos que familias no son fáciles. Pero vale la pena vivir en comunión, en intimidad. Y esa intimidad que el Señor nos ha llamado a tener con Él verticalmente, informa y habilita la intimidad que nos ha llamado Cristo a tener con el uno al otro, no con solo nuestra sangre de mi sangre, con nuestro prójimo, con nuestra iglesia, con tu vecino, con esa persona que lleva la imagen de Dios en ella. Amén. Eso me parece tan importante porque todos los atributos de Dios apuntan a Dios, todos. Pero esta revelación que Jesús nos da
del Dios Padre no solo apunta a Dios, sino apunta, como dice mi hija, a la comunidad. Y es lo que forma la cruz. Nuestra relación con Dios Padre es la que sustenta nuestra relación con nuestros hermanos. Porque la iglesia no es más que la comunidad de los hijos de Dios. Por tanto, somos hermanos. Como dice mi hija, no solo de sangre, sino del Espíritu. Entonces, nuestras oraciones a Dios Padre también están afectadas por la carga de amor que traemos por nuestros hermanos. Nuestra relación con Dios Padre nos habilita a tener comunión. La comunión no se habilita por un templo hecho de manos humanas. La comunión no se habilita por un grupo que se adapte a mi edad o a mi sexo. Eso puede ser un club social. Pero la comunión con mi hermano se habilita en la línea que está trazada de mi comunión con el Padre. ¿Me entienden? Si no hay comunión entre hermanos realmente, es porque no hay una comunión real con el Padre. Estamos fallando en nuestra comunidad, en nuestra comunión con Dios Padre, cuando vemos nuestra comunión en la iglesia de Dios. Y no estoy hablando de Amazing Grace o Church by the Glaze o Calvary o llámela como usted quiera, no una congregación, estoy hablando de su iglesia. La iglesia que está en Etiopía, la iglesia que está en Canadá, la iglesia que está en Afganistán, porque allá también hay iglesia, alabado sea el Señor, subterránea, como en China, pero hay iglesia. Y esa comunión, esa común unión, porque eso es la comunión, es la paternidad. ¿A través de quién? A través de Cristo. Cristo es lo que nos da la comunión con Dios Padre y nos da la comunión entre nosotros. Entonces, si todavía no has recibido revelación de Dios Padre, si todavía no te puedes relacionar con Dios de manera fluida y abierta como Dios Padre, es el momento en que le entregues realmente tu vida al Señor Jesús. Porque al entregarle realmente tu vida al Señor Jesús, tú eres sellado realmente por el Espíritu Santo. No por tus obras, sino porque Dios te ha llamado al verdadero arrepentimiento. No aquel que te hace ver como una porquería, como un desgraciado, o sea, sin gracia, sino todo lo contrario. Aquel que, como cuando el ángel le dijo a María, mujer llena eres de gracia, Memo, lleno eres de gracia, Carlos, lleno eres de gracia, te dice hoy el Señor. Quiero tener comunión contigo. Y cada uno de nosotros se vuelve este que tiene a Jesús en él como su Señor y como su Salvador. Él es el ancla segura para la comunión con el Padre. Cristo es el ancla segura para la comunión entre hermanos. Pedirnos perdón unos a otros no lo cambia nada, mientras que Cristo no haya cambiado tu corazón. Porque a veces solo demandas perdón para satisfacer tu orgullo, para que digan, tuve razón y se tuvo que humillar. Pero no es así, porque es a Cristo a quien debe glorificar tu vida. Y si es a Cristo a quien debe glorificar tu vida, como dice Pablo, lo doy todo por basura. Los honores que pueda recibir, las influencias que pueda recibir, los perdones que me puedan pedir, lo doy todo por basura, por Cristo. Qué hermoso es saber que soy su hijo, pero qué hermoso es tener con claridad que no soy hijo único. Porque a veces como que se nos raya el disco. Yo no sé si ustedes han visto Los Hijos Únicos. Tú fuiste hija única 12 años, pero nunca fuiste hija. ¿No? Y realmente no, porque siempre hemos estado a cargo de muchas otras niños. Ese ha sido una parte de nuestro ministerio, la crianza de los nuestros y de los otros. Así que,
Pero los hijos únicos tienden a ser egoístas, egocéntricos, tienden a ser, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se dice mean? No groseros, imponentes, porque todo es para mí, esto es mío, el resto es mío y lo que sobra es para mí. Y eso no somos los hijos de Dios. El unigénito de Dios es Jesucristo. Y aún siendo el unigénito, se despojó de eso para hacernos sus hermanos, para ser una sola familia. Así que aquí nadie fuera de Jesús tiene de qué gloriarse. Nadie tiene sangre azul, si al azul lo llamamos en honra, sino solamente Cristo. De resto, por la sangre de todos nosotros, por los corrientes sanguíneos, fluye el mismo color rojo y carmesí, pero sobre sus hijos fluye la sangre preciosa de Cristo, que nos hace redimidos, que nos hace justos, que nos hace libres, pero que nos hace hermanos. Así que como hermanos podemos venir a orar por Colombia, a orar por Venezuela, a orar por los judíos, a orar por los gentiles, por los afganos, a orar por esta nación, a orar por Rusia, a orar. Solo el entender la paternidad nos permite entender la hermandad y el amor que nos une, no el natural, sino el sobrenatural. Gracias, hija, por haber aceptado estar hoy aquí y compartir este tema tan hermoso. Angelita, Carlos, a todos los que se conectaron, el Señor los bendiga. Quiero orar por ustedes y quiero orar también por Colombia, orar por las necesidades de los miembros de nuestra iglesia y las necesidades de la iglesia en general. Que el Señor, la mayor necesidad que tiene la iglesia es la de dirección. Que podamos los líderes espirituales de la iglesia de Cristo escuchar su voz para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Señor, te doy gracias, Dios, por esta noche maravillosa, por este tema precioso de tu paternidad, mi Rey. Y hoy venimos juntos, unánimes, como tus hijos, Dios, como tus hijos amados, como la niña de tus ojos, a decirte: Señor, tú conoces mi necesidad personal, tú conoces la necesidad de la vida de Angelita, de Carlos, de Márgara, de Vanessa, de Dorita, de Mariet, de cada una de las personas, Señor, que somos tus hijos, Dios. Y lo más hermoso es que tú ya has escuchado nuestra oración y tienes la solución, Dios. Ora en el nombre de Jesús, que a través del tiempo que tenemos que esperar para ver la respuesta, Señor, a aquello que te estamos clamando, mi corazón y mi mente sea transformado, Dios, para que yo deje de ser un incrédulo y cada vez crezca mi fe, Señor. Con tu poder, Señor, trae, Señor, provisión sobreabundante sobre el hogar de cada uno de mis hermanos. Trae ideas creativas para negocios, ideas creativas, Señor, para emprendimientos. Trae, Señor, mejoras salariales, Señor, en la que podamos ver nuestros presupuestos compartidas para ahorrar, Señor. Tú eres nuestro papá, mi Rey. Danos la sabiduría, enséñanos a manejar los recursos financieros, los talentos, todo lo que tenemos, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, por nuestros hermanos que tienen que esconderse para congregarse en China, en el Oriente, Señor, en tantos lugares, Dios, donde no pueden hacer esto, Señor. Oramos por la provisión para ellos, Señor, de Biblias, de misioneros, de recursos para traer el pan a la mesa cuando se reúnen y comparten, Señor. Oramos por tu iglesia, Dios, para que no se permee tu evangelio con el mundo, Dios, tratando de agradarle al mundo, Señor, sino que con libertad y poder podamos seguir compartiendo las buenas nuevas de Cristo y solo Cristo, mi Rey. Oramos, Señor Dios mío, para que como tus hijos, Señor Dios Santo, podamos unirnos de verdad en perdón, en amor, en gracia,
y podamos compartir lo mucho poco que tenemos con los demás, Señor. Oramos porque tu sabiduría venga sobre las autoridades, Señor, en mi país, Colombia, Dios, porque no hay autoridad que no haya sido impuesta por ti, Señor. Dales la sabiduría para manejar el conflicto que se está viviendo en este momento. Trae a ruina toda maquinación del enemigo que quiere implantar, Señor, cosas que no provienen de ti, mi Rey. Que en este tiempo de crisis y de zozobra, Señor, nuestra fe como tus hijos se levante en Dios y nuestras decisiones sean tomadas guiadas por tu Santo Espíritu y no por las condiciones económicas o sociales, Señor. Gracias, mi Señor. Te entregamos el resto de la semana en tus manos. Amazing Grace, este ministerio que te pertenece, Señor. Aquí nosotros, Señor, estamos regando y esparciendo la semilla, pero descansamos en tu obra, Señor Jesús, que le da el crecimiento a este tu ministerio, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga. Nos vemos el domingo en nuestro servicio con el pastor a las 10:30 de la mañana. Gracia y paz sea con ustedes y compartan las buenas nuevas de este mensaje y de lo que el Señor pone en sus corazones sin temor. Dios los bendiga.